Vamos a comenzar entonces a estudiar un nuevo libro del Nuevo Testamento, valga la redundancia. Eh, Quizás podría parecer un poco extraño porque al principio pensamos en que íbamos a estudiar los evangelios, eh, y nos imaginamos que también nos correspondería ahora tratar el libro de Juan. Sin embargo, una vez terminado Lucas, consideramos que era apropiado seguir con el libro de Hechos. ¿Mm? Hechos de los Apóstoles, como vemos ahí en pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se aprecia? ¿Se ven los apóstoles ahí con, con el Señor Jesús? Bueno, este no seguimos con Juan porque consideramos que era apropiado seguir con Hechos, ya que ambos libros prácticamente son uno continuación del otro. Y por ese motivo es prácticamente seguir la historia que ha ido escribiendo Lucas y que proyecta en el libro de Hechos. Primero podemos decir de que los Hechos de los Apóstoles es la continuación, en cierto modo, de Lucas. Es donde termina Lucas, comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a dar comienzo para este libro tan maravilloso, un libro bastante especial dentro del canon del Nuevo Testamento. Es el único libro catalogado como histórico. Sin embargo, tiene bastantes más cosas que histórico. Tiene 28 capítulos y la verdad que en 3 clases, en 3 horas que pretendemos eh, estudiarlo, no vamos a hacerlo a profundidad en cada tema. Sin embargo, he pensado en cada sección del libro que vamos a ir viendo, tomar uno o dos temas o dos circunstancias o dos eventos que podamos tratar un poquito más, porque evidentemente cada cosa que pasa en toda esta escritura no lo vamos a poder ver uno por uno, a menos que estuviésemos unos 6 meses estudiando y viendo cada acontecimiento que hay ahí. Bueno, para decirle entonces, vamos a estudiar dentro de los Hechos de los Apóstoles algunas generalidades y dentro de esas generalidades, después de esas generalidades, para decir ahí vamos a estudiar el autor, el propósito y otras cositas por ahí, las divisiones que tiene. Vamos después a tratarlos capítulo a capítulo, en cada sección de este libro. Vamos, como les decía, irnos saltando algunos eventos, quizás solamente nombrarlos, ya me imagino que de la mayoría serán conocidos, pero en profundidad no los vamos a poder hacer. Vamos entonces a hablar que sobre los hechos. Este libro de Hechos es una continuación, como decía, del Evangelio de Lucas y comienza en el punto donde termina el Evangelio de Lucas. Si nosotros leemos el final de Lucas, y el comienzo de ello nos damos cuenta que están relacionados, incluso el escritor de ellos, en el capítulo 1 hace como una especie de resumen de lo que aconteció antes, ¿cierto? Eh, Podemos decir que ambos libros, tanto Lucas, estoy nombrando a Lucas por la relación tremenda que hay entre los dos, que eh, ambos libros fueron escritos y dirigidos, bueno, escrito por Lucas y dirigido a Teófilo, como decía Lucas. Este libro de los Hechos también es dirigido a Teófilo, y sabemos muy poco de quién era realmente, como decíamos, excepto que Lucas le da el título de excelentísimo. Esto nos indica que era un hombre importante, que quizá algún gobernador de alguna provincia o posiblemente un amigo de Lucas al cual él le habrá testificado y que ganó para Cristo, o realmente no tenemos seguridad de quién es exactamente Teófilo, pero también está dedicado, igual que el Evangelio, el libro de Hechos, a Teófilo. Lucas también establece que ha investigado cuidadosamente estas cosas que ocurrieron y con la intención de dar una narración histórica exacta, es poner las cosas en orden, como él dice. En este libro, que tiene una ubicación muy importante, este libro es como el nexo entre los evangelios y todas las demás cartas que están escritas por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, etcétera. Tiene una ubicación ahí precisa. Eso nos da un contexto, un sentido para ver cómo se desarrolla y una base para entender un poco mejor todas las demás cartas.
Eh, Debemos entonces hacer notar diferencia aquí. Eh, Podemos notar la referencia al Evangelio donde narró lo que Jesús enseñó, como comenzó a hacer y enseñar, como lo dice claramente el autor. Entonces, el Evangelio cuenta lo que Jesús comenzó a hacer y el libro de ello narra lo que continúa haciendo Jesús, esta vez, a través del Espíritu Santo que nos, que, que se deja manifestar totalmente en lo que es Pentecostés. Si en el Evangelio de Lucas Jesús es el que anda, hace y enseña, en el libro de Hechos es el Espíritu Santo el actor principal. Se le ha nombrado los Hechos de los Apóstoles, pero más que nada, y hay consenso en la mayoría de la gente, de los estudiosos, de que sería bastante prudente incluso nombrarlo como los Hechos del Espíritu Santo. Los hechos que promovió, lo que provocó el Espíritu Santo y cómo se mueve la iglesia a partir de Pentecostés. Eh, hay un versículo, clave en este libro, que está en el capítulo 1:8. Para ustedes ya no es novedad lo que les estoy diciendo, simplemente va casi más como un repaso. Este dice claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, donde estaban, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos decir que este es como una especie de resumen del libro. Eso es el tema principal de todo el libro, de cómo la iglesia se mueve movida por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, partiendo por Jerusalén y siguiendo en extensión. Es importante entonces que hablemos sobre el autor. El mismo libro de los Hechos da algunos indicios del autor, porque el libro de los Hechos no menciona claramente, así como lo nombrábamos en otros evangelios, en el evangelio de Marcos, qué sé yo, en Lucas mismo, no es explícito en decir quién es el autor. Sin embargo, a Lucas se le menciona ahí como el acompañante de Pablo, y claramente es lo que veíamos en otros libros, como en Marcos y el otro evangelio, en Juan también. Hay cierta firma un poco escondida dentro de eso, ya que en algunos pasajes se refiere, por ejemplo, como a nosotros, de manera que se incluye él en los acontecimientos. Y en otras ocasiones, no solo habla de nosotros, sino que habla de ellos cuando él no está participando del evento, sino que ha sido registrado por la investigación que él ha tenido. Ahora, conociendo lo riguroso que es Lucas para escribir, como ya él lo hace notar y explícito en eso, podemos entender que estos hechos están claramente comprobados y aparte de comprobados, están puestos en orden, como él mismo lo dice. Entonces Pablo también se refiere a Lucas como el médico amado. Evidentemente no se puede asegurar que el autor de este libro fuera médico, no hay registros de que fuese así. Sin embargo, hay algunos términos que se usan dentro de la misma escritura que se encuentran que podrían darnos indicios de que realmente el autor, va a decir Lucas, fuese médico. Y está el consenso entre los estudiosos ya desde que mucho tiempo atrás ya que Lucas era médico y el escritor de este libro. Él es el autor. Dentro de los argumentos, esos son como los argumentos internos, lo que está dentro del libro que se puede ver, y dentro de los argumentos que tenemos externos, fuera, tenemos también, podemos mencionar el Canon Muratori, que es una escritura del año 170, después de Cristo, y en este documento se afirma y se asegura así claramente que Lucas es el autor del Evangelio, que lleva su nombre ese, y también el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Asimismo, el famoso historiador Eusebio lo asegura también en su escrito alrededor del 325 y menciona otras fuentes que le atribuyen la autoría de este libro a Lucas. Aunque el autor no da su nombre, tanto las evidencias extrabíblicas como las que
sugiere el propio libro dentro, como hablábamos, la evidencia externa, llevan a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Muy sencilla, que el autor de ello es el propio Lucas. Dentro de lo que podemos ver también la fecha de la escritura, hay evidencias a favor y en contra con respecto a la fecha definitiva. Sin embargo, la mayoría de los eruditos concuerdan en darle una fecha al libro en el año 63, es decir, un poquito después de los acontecimientos que se narra, porque evidentemente las cosas que se narran no son suposiciones, sino que son hechos concretos. La primera fecha, la del 63, es sustentada porque por ejemplo, en el libro, por ejemplo, para dar esta fecha, se argumenta que hay una minoría, entre paréntesis, que piensa que fue escrito en el año 70 o algo después. Sin embargo, son pocos y la mayoría ha llegado a la conclusión de que fue alrededor del año 63. En este caso, la primera fecha sustentada para asegurar que estos acontecimientos, este libro fue hecho en el 63, es el ejemplo que, por ejemplo, no se menciona el incendio que fue en Roma, donde Nerón quema la ciudad, ¿cierto?, y culpa a los cristianos y después da un resultado, una persecución. El resultado del juicio de Pablo también, donde no se da, simplemente este libro termina en el capítulo 28 con Pablo preso en Roma, pero sin embargo no se menciona el resultado del juicio, como que queda pendiente esa situación. Tampoco se menciona, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén en el año 70, el templo, y lo que provocó la persecución, la diáspora, donde estuvieron repartidos, ¿cierto? Eh, por otro lado, eh, Pablo es encarcelado en Roma también en el año 61, y los 2 años de encarcelamiento que sufre en esa ciudad dan como un resultado que su fecha corresponde más probablemente al año 63. A fin, como ya hemos llegado a esta conclusión, que es el año 63 para la gran mayoría de los estudiosos, no vamos a profundizar en quienes piensan en el año 70 por ser minoría y por tener poco sustento en realidad, porque más bien es menor el apoyo o el argumento que tienen para esa fecha. Así que vamos a hablar del propósito de este evangelio, de este libro histórico. El propósito del libro está claramente porque replica al evangelio. ¿Cuál es el propósito de ese libro, del Evangelio de Lucas? Es dar un relato que sea ordenado, que sea completo, que ponga las cosas en orden en cuanto a la vida y ministerio de Jesucristo, en Lucas. En el libro de los Hechos también es así. El libro de Hechos es una continuación del ministerio de Cristo, pero resucitado y de lo que continúa haciendo hasta hoy a través del Espíritu Santo. No se puede olvidar de todas maneras que es también un libro histórico y creo que es la manera como más se cataloga este escrito, como se ve como libro histórico. Pero desde ese punto de vista se puede mencionar también otros propósitos desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, no el propósito de mostrar cómo el Evangelio avanzó, ¿cierto? Cómo se consolidó, cómo fue creciendo desde Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria, y cómo llegó hasta lo último de la tierra en aquella época, más que nada en lo que era el Imperio Romano y algunos territorios cercanos a ellos. El mundo de esa época es bastante diferente, por supuesto, a lo que es ahora. Ahora tenemos mucho más claridad de lo que es una pequeña porción de lo que era la tierra, ¿no? Bueno, también este propósito, dentro del propósito del ámbito histórico, nos da la información sobre cómo se estableció la iglesia, cómo fue creciendo, cómo se expandió, cómo se formaron las primeras congregaciones, cómo se gobernó y muchísimas otras cosas más que hemos visto. Muestra, y en especial, esto es lo más importante a mi manera de ver, es lo más importante, que muestra también la función que tuvo el Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo provocó la expansión, el crecimiento, cómo dio fuerza, cómo produjo que la misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra estaba respaldada por el Espíritu Santo. Entonces Lucas al menos incluye en estas 3 ocasiones
que el bautismo lo acompañó el hablar lenguas. Esto ya es parte de lo que vamos, no vamos a profundizar en esto, porque sería básicamente entrar en el estudio del Espíritu Santo, ¿cierto? Está en hecho. Otro tema. Eh, bueno, por otro lado también, este libro de los Hechos nos da una dirección, o sea, nos propone el cómo debe conducirse la iglesia, registra cómo se inicia y cómo va creciendo y cómo van ocurriendo algunos problemas también dentro de este crecimiento, cómo se van solucionando, cómo podemos nosotros enfrentar este crecimiento. Se transforma entonces también en una guía, en un reglamento, entre comillas, un reglamento de cómo podemos conducirnos, cómo la iglesia debe ir creciendo. Y en esa época, dado que el motivo de esta persecución que sufría en esa época lo hizo expandirse a tanto lugar a través de estos sufrimientos, de las persecuciones que fue teniendo la iglesia. El propósito son algunos de los propósitos que nos muestra este libro, que básicamente es histórico, sin embargo, reitero, muy importante, porque contiene buena parte de lo que es el estudio o el aprendizaje o la doctrina o la enseñanza de lo que es el Espíritu Santo en el mover en la iglesia. Eh, este libro realmente pienso un pensamiento propio, bueno, quizás no tan propio, yo creo que estamos mucho de acuerdo. Este libro prácticamente no existiría si no hubiese venido el Espíritu Santo como lo prometió Jesucristo. No habría cristianismo, entre paréntesis, pero el Espíritu Santo es el principal actor de este libro. Ahora es un libro que es bastante sencillo de estudiar, se puede decir, porque las divisiones son bastante claras. Vamos a hablar de las divisiones y los temas principales que contiene este libro. Se pueden ver tres divisiones principales. Una, esto en general, hay algunos que proponen otras divisiones, pero yo busqué, indagué y encontré y llegué a la conclusión de que la gran mayoría también lo dividen de esta forma y comparto con ellos. Primero, la primera división, de las principales, hay otras subdivisiones, pero no nos vamos a ir al detalle. Está como la primera división está hecha desde el capítulo 1 al 5. En ella registramos nosotros lo que es el nacer de la iglesia, cómo la iglesia nace. Vemos la ascensión de Cristo, vemos la elección del apóstol que, digamos, el reemplazo de Judas, ¿cierto? Vemos también la venida del Espíritu Santo en el capítulo 12, comenzando el libro de Hechos, lo que realmente nos da también la claridad de que es este el tema que vamos siguiendo, cómo el Espíritu Santo mueve todo para que pueda el Evangelio expandirse. Registra todo este tipo de acontecimientos y el principal personaje en estos primeros capítulos, sin dejar de decir que también después sigue apareciendo, por ejemplo, como en el capítulo 15 y en otras ocasiones más, el personaje principal es Pedro. Está centrada Pedro como personaje principal de estos primeros 5 capítulos y primera división. En la segunda división estamos con los capítulos del 6 al 12. En el capítulo 6 al 12 ya está registrando la expansión de la iglesia, ya cómo va creciendo, porque ya la persecución que realmente muchos estamos de acuerdo en que fue permitida por Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia en un principio solo se centró en Jerusalén, quería estar ahí nomás encerradita, dijo, esto es para nosotros nomás, no nos interesa nada, no teníamos muy claro, y se quisieron quedar ahí nomás, y la persecución fue la que propició el crecimiento y la expansión del Evangelio, para llegar a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, como dijo. En un principio los primeros cristianos no estaban así, sino que se centraron y, como dice por ahí, vivían todos juntos, como muy arropaditos, preocupándose unos de otros, pero solamente en Jerusalén. La persecución es el medio que tomó Dios, aunque parezca duro, a veces nos pasa por cosas duras nosotros también, es el medio que Dios tomó para que la iglesia se expandiera.
es un periodo de transición en esta persecución. Podría llamarse el principal método evangelístico, como dice. Aquí los personajes que destacan en general son apóstoles, los diáconos, también se registra en esta parte la elección de diáconos y los creyentes anónimos, creyentes que no, de los cuales desconocemos que llevaron el Evangelio a todas partes, recordando que en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llena ese aposento alto, eh, muchos son bautizados, muchos hablan lengua y muchos empiezan a predicar y se van a los territorios donde ellos llevan el Evangelio. También sí, para algunos piensan que un personaje importante en este periodo de los hechos sería Felipe, porque también se menciona a Felipe en el segundo espacio o en la segunda división que tenemos del libro de los Hechos. Y en la tercera división comprende desde los capítulos 13 hasta el 28, hasta el último capítulo, y en ese capítulo se habla de la predicación a todo el mundo, cuando ya va hasta lo último de la tierra, y especialmente de la obra misionera del apóstol Pablo y de todo lo que significa el crecimiento y el llevar la iglesia a lugares tan lejanos, ¿cierto? Ahí podemos registrar los 3 viajes misioneros de Pablo, a decir, algunos dicen un cuarto viaje, cuando consideran el viaje que Pablo hace a Roma, donde queda preso, para terminar el capítulo 28, piensan como un cuarto, pero básicamente siempre hemos hablado hasta como de 3 viajes misioneros de Pablo. Eso sucede entre los capítulos 13 al 28 y esas son las 3 divisiones principales, o sea, las 3 grandes porciones del libro de los Hechos. Aquí podemos ver un cuadro donde está un poquito más esquematizado, más claro, donde podemos ver lo mismo que les hablaba yo. Salvo, por ejemplo, aquí algo que aporta en este cuadro es que, por ejemplo, cuando estuvieron en Jerusalén, la primera etapa, dentro del capítulo 1 al 5, esto está relacionado con el Evangelio entre los judíos convertidos, ¿cierto? Lo que se convirtió en Evangelio, y es un periodo aproximadamente de 2 años. Después la segunda división del libro entre el 6 y el 12, que nos habla de la expansión de la iglesia debido a la persecución, es donde ya el evangelio es llevado a Samaria, a los gentiles. Ahí están los apóstoles, diáconos, creyentes, como hablamos, y se desarrolla entre los samaritanos, básicamente. Y este periodo dura alrededor de 13 años. Y la tercera y última parte que conversábamos es la más larga, del 13 al 28, que podríamos decir que es casi la mitad de todo el libro. Corresponde a la predicación del Evangelio a todo el mundo y la obra misionera de Pablo, donde es llevado el Evangelio pero a muchísimos lugares. Y esto ya no solamente, mire, pasamos de los judíos a los samaritanos, que también son medio judíos, podríamos decir, y ya pasamos lisa y llanamente a los gentiles, a los que ya no tienen nada que ver con los judíos, sino que empieza realmente a transformarse en una iglesia que se empieza a apartar definitivamente de la religión judía. Dentro de esto, dentro de este libro, tenemos 2 personajes muchísimo más destacados que los demás. Uno es Pedro y el otro, o evidentemente, Pablo. Pedro, por ejemplo, es paradójicamente, podría decirse que haber sido el apóstol Pedro más indicado para llevar el evangelio a los gentiles, ¿cierto? Por ser una persona más del pueblo, con una instrucción quizá un poquito, y no un poquito, bastante menor que la que tenía Pablo, pero así no lo quiso Dios. Dios quiso que Pedro no fuese ese, sino que fuese Pablo el que llevara básicamente el evangelio a los gentiles. Pedro también es Cefas en arameo, y fue uno de los pilares de la iglesia primitiva, y toma este papel directivo en una comunidad que estaba
comenzando, en una comunidad que recién nacía. Pedro es un hombre de carácter impulsivo, habría bastante como pescador, un hombre rudo, duro, digamos, al parecer, y un grupo, y aparentemente, y hay muchos que aseguran esto, es participante o habría sido participante de los lotes, una secta judía que era bastante violenta, una especie de, ¿cómo podríamos decirlo? Un- una especie de terroristas, por decir así, ya me fue muy, muy profundo, pero eh, ellos aducían y buscaban lisa y llanamente la liberación de Roma y del yugo romano por la fuerza. Era un grupo bastante, podríamos decir, violentista. Eh, ahora podríamos, muchos dirían ahora, de la primera línea. Sin embargo, es el encargado de llevar el Evangelio y ministrar a los judíos. La predicación de Pedro entonces se centraba en la resurrección de Cristo, que es también el testimonio de todo el grupo apocalíptico. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, oficiaba el de vocero. Él era como el portavoz, el que hablaba por los demás, era el encargado de hablar ante los demás. Ejerce ejerce un liderazgo también importante en la extensión del Evangelio a Samaria, que está entre los capítulos, en el versículo capítulo 8, 14 al 25, ahí podemos ver una situación importante de eso. A través de él se desarrolla la misión a los gentiles y es criticado a veces por los mismos cristianos, por los mismos compañeros ahí de él, en el capítulo 11, 2 al 18. Aunque alguna vez falló Pedrito, cuando dejó de comer con los cristianos con los cristianos gentiles en Antioquía, haciéndose parte con los judíos, recordándose eso que aparece ahí en Gálatas, el motivo de Gálatas, eh, se le considera un defensor de la apertura a los gentiles, aún a pesar de ese resbalón que fue llamado a terreno por el apóstol Pablo, eso lo registra ahí perfectamente en Gálatas, y acá en Hechos aparece en el capítulo 15. Y el otro personaje destacado, evidentemente, y ninguna, sin ningún porcentaje equivocarse, es el apóstol Pablo. Pablo en griego, Saulo, que es nacido en Tarso, capital de Cilicia, es un judío capaz, es un judío educado, es un judío que ha estado, es el discípulo de Gamaliel, un maestro, pero importante de la época, muy importante. Tiene influencia a gran nivel, él es el encargado de fundamentar y llevar a cabo la predicación del Evangelio a los gentiles en definitiva. Su ministerio, como conocemos, llevó a fundar muchísimas iglesias y a escribir buena parte de todo lo que es el Nuevo Testamento. Hay alrededor de, no alrededor, sino que son 13 escrituras que se le adjudican al apóstol Pablo. Ese trabajo misionero que él realizó en esos 3 viajes que hizo, eh, fue muy fructífero. Ahí, por ejemplo, fundó las iglesias en Asia Menor, en Macedonia, Grecia, y durante sus 3 viajes misioneros trabajó también ministrando en Roma, los últimos, sobre todo lo que consideran algunos el cuarto viaje misionero, aunque ese viaje fue para su juicio y para también su muerte. Y posiblemente habría viajado a España predicando el Evangelio. Esto corresponde a lo que son las cosas que no precisas, digamos, del libro de Hechos. Y así como someramente, como condensadamente, pretendo, pretendo que le echemos un vistazo a lo que es la primera parte ahora, hacia grandes rasgos, del, del libro de los Hechos, ya habiendo, como le repito, estudiado estas generalidades para ubicarnos, para saber sus principales personajes, más o menos entender las divisiones, etcétera.
pasar a lo que sería la clase de hoy, en definitiva, directamente a Hechos, en su división principal de los capítulos 1 al 5. De esto vamos a ver acá dentro de esto el nacimiento de la iglesia primitiva, es el nacimiento de la iglesia en definitiva que estaba esperando, esa a la cual le ordenó Jesucristo que esperase ahí en Jerusalén para que recibieran el poder, para que fueran investidos del poder del Espíritu Santo, del dunamis, para que tuvieran esa capacidad de enfrentar y de morir por el Evangelio. Interesante poder entender esto porque sin el Espíritu Santo no seríamos capaces nosotros de aguantar, ni menos ellos. En aquella época a la mayoría le iba prácticamente la vida en eso. Las persecuciones y los problemas y todas las dificultades que tuvieran y fueran a tener, digamos, y que de hecho podemos a través de la historia constatar. En esta porción vemos el nacimiento de la iglesia, también podemos registrar los primeros acontecimientos que dan origen a la expansión del evangelio a través de la iglesia. Podemos también ver el tema de ellos, que es más histórico que doctrinal, a decir de algunos, pero el contenido importante que tiene, y que ya lo hemos mencionado hace poco rato, respecto del bautismo del Espíritu Santo y de la labor, también diría yo, del Espíritu Santo en lo que es la iglesia. No solo la iglesia primitiva o la iglesia naciente de la época, sino especialmente lo que el Espíritu Santo tiene que hacer a través de nosotros. Es una muestra, es una imagen en la que debemos reflejar nosotros para poder llevar con éxito el Evangelio, para poder ir hacia adelante y no retroceder, para poder estar dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, como diría Pablo, ¿cierto? De esta forma. Entonces también en esto el personaje principal, diríamos, en esta primera etapa es Pedro. Una pregunta, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos claro? ¿No estamos yendo muy, muy rápido? ¿Está bien? ¿Un dedito para arriba que sea? A ver, ya, gracias. Como le digo, es un reto de todas maneras en poco tiempo hacer todo esto. Entonces nos vamos a ir primeramente al capítulo 1. En el capítulo 1, Lucas, uy, se me dio vuelta. En el capítulo 1 de ellos, comienzan haciendo notar algo muy interesante que a mí me llamó la atención, que habla de las pruebas indubitables. Entonces se inicia esta narración de hechos, se inicia con Jesucristo resucitado y ascendido, prácticamente, porque está hablando de eso en el primer capítulo. En ello habla de estas pruebas indubitables, me cuesta decir esa palabra. En el verso 3 se lee que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. A mí esa palabra como que me cuesta, no sé, creo que en otras hay algunas más sencillas. Y esta quise buscar también algunos sinónimos de ella para que me quedase más claro a mí, por lo menos a mí. Y la verdad es que las sinónimos que encontré para esta palabra son muy decidores, muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, indubitable es indiscutible, es indudable, es inequívoco, es infalible, es innegable, es cierto, evidente, incontestable, incontrovertible. O sea, es sí o sí. Aquí no hay duda de que estas cosas sí son hechos, no son invenciones, no son cuentos, sino que son cosas ciertas, ciertísimas, que nadie puede discutir. Y eso es lo que hace notar en el verso 3 del capítulo 1, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. No es una sola. Cuando Jesucristo resucita, y esto es maravilloso para mí, no lo hace solamente eh, así esporádicamente, como un solo evento, como que apareció Jesucristo y
y listo, y contemos, digamos por ahí que Jesucristo, yo creo que en cierto modo Él se encargó de que quedase bien claro y que no hubiera ninguna duda de su resurrección, porque no fue por un día ni dos, sino que fueron 40 días los que Él estuvo aquí en la tierra antes de ascender al cielo. Ahí Él se presenta como vencedor, como que el que dominó absolutamente a, a, a la muerte. Él está vivo. Entonces, son 40 días en los que se encarga de dejar esto bien y absolutamente claro. Él ha vencido la muerte, él ha vencido a Satanás durante 40 días, se entrevista, por decir de alguna manera, y algunas de las apariciones que hay, eh, para comprobarlo, por ejemplo, se le aparece a María Magdalena, se aparece a otras mujeres, se le aparece a Pedro. Recuerde que Pedro estaba pero totalmente desarmado, sin embargo él lo restaura, él se le aparece explícitamente a Pedro para restaurarle, se le aparece a los discípulos en el camino a Maús, se le aparece a, a los apóstoles, por ejemplo, ahí en Lucas 24, se le aparece a los apóstoles sin Tomás, se le aparece a un montón de gente, y dentro de ellos los apóstoles en Galilea a la orilla del mar, en Juan capítulo 21. No todos los eventos que se nombran donde Jesucristo aparece una vez resucitado están aquí en Hechos, sino que hay algunos que están en Lucas, otros que están en Juan, por ejemplo, especialmente ahí en Juan capítulo 21 o en Lucas capítulo 24. Eh, Dentro de esto podemos también mencionar que se apareció a muchísimo más. Por ejemplo, Corintios, ahí en Primera de Corintios, menciona a 500 personas. O sea, se encargó de dejar bien claro que él había resucitado y que estaba absolutamente vivo. O sea, él había vencido la muerte como él lo había dicho. Entonces, esto es importante. Esto es muy importante. En el capítulo 1 también, la palabra clave de Hechos, en el 1.3 es vivo, porque Jesucristo se presentó vivo, vivo que conversó, vivo que comió, vivo que se interrelacionó con otras personas, no como una aparición, no como una imagen etérea, así, una luz o algo parecido, sino que no quedasen dudas que él estaba vivo, que él comió, que él conversó, él se relacionó con todos los demás. Así es que de este modo, muchos hombres lo vieron. También les habló acerca del reino de Dios, estuvo conversando con ellos, caminó con ellos como los que caminaron en el camino de Maús, bebió con los discípulos y comió ahí en Lucas capítulo 24, bendijo, ministró a sus discípulos, habló con ellos, le hizo encargo a Pedro, restauró a Simón Pedro, como decía, secó las lágrimas de María, hizo una serie de situaciones en el capítulo 1 que dejan plenamente claro y cierto que él había resucitado, indubitablemente, con muchas de estas pruebas que las que hablábamos. También en Hechos capítulo 1, verso 6, nos habla dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El reino de Israel. Todavía no entendían los muchachos, pues. Todavía estaban medio, medio perdidos los hombres, porque cuando Jesucristo está hablando de eso, no entendían lo que Jesucristo había, todo lo que estaba pasando aún al ver a Jesucristo resucitado. Ellos estaban todavía vacilando ahí, que estaban un poquito dudosos, no entendían todavía claramente. Faltaba algo, faltaba algo. Hechos capítulo 2, faltaba algo. Fíjese qué tremendo. Yo lo encuentro tremendo. Disculpe que me extienda en eso. A mí me parece tremendo de que aún viendo a Jesucristo resucitado con ellos al lado, a punto de ascender al cielo, todavía no entendían, todavía estaban esperando que fueran liberados de otra forma, todavía no entendían que Él no había venido a liberarlo del yugo romano, así que no había venido a liberar de algo mucho más importante, a liberarnos del pecado, a darnos la vida eterna, a dejarnos a dejarnos limpios totalmente para poder acceder a la presencia de Dios.
bueno, sus esperanzas en un reino material y político ahí fueran destrozadas. Ellos ya no podían pensar en eso. Pensaban que el mayor propósito de Jesucristo aún era quitarle a Israel el yugo romano, como le decía. Era preciso que recibieran entonces el Espíritu Santo. Mira la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No, todavía no estaban claritos los hombres. En cambio, en el 1.8 ya nos daba una distinta, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Yo creo que tampoco entendían tanto eso al principio. Cuando vinieron a entenderlo realmente, fue cuando fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo, y cuando se levantan a predicar y cuando empiezan a hablar en lengua y cuando realmente sienten en ellos que el poder que Jesucristo les iba a dar no era para pelear contra Roma, era para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es ahí donde les da la última comisión por última vez. Parece Parece que el tema entonces es, era recurrente en estas conversaciones con Jesús durante su ministerio por los 40 días después de su resurrección. Era algo recurrente el hecho del reino, de la libertad, de ser liberados. Su mayor interés era que los discípulos entendieran claramente sus instrucciones. La gran comisión que le dio a los apóstoles eran las órdenes de marcha, los cuales se debían obedecer explícitamente. Esperen en Jerusalén para ser revestidos de poder. No se mueven de ahí sin esperar el Espíritu Santo. Esa es la explicación. ¿Por qué? Porque sin eso era imposible que tuvieran éxito. Era imposible que tuvieran éxito. En Hechos 1.8, donde hablamos nosotros y recibiréis poder, hay tres palabras que debemos notar especialmente. Una de ellas es poder. En griego la palabra usada deriva del término dinamita o dunamis, como muchos se nombra. Dice, aplicada y que significa un poder o fuerza. Y recibiréis poder. No un poder pequeño, es un poder grande, es un poder incalculable. Ese es el poder que iban a recibir. Eso es lo que tenían que esperar ahí. ¿Para qué? Para ser testigos, porque la palabra mártir o testigo, viene del latín eclesiástico mártir, tomado del griego, que martus, que significa testigo. Para ser testigo es necesario tener el espíritu de un mártir, o sea, este espíritu, este poder que les iba a llegar, le iba a llegar tan potente que estaban dispuestos a morir por ello, a morir por el Evangelio, por la comisión que les estaba entregando. Era tan importante eso. Y lo otro, todo. Esto quiere decir que la iglesia debe ser testigo en todas partes del mundo. No hay opción para ello. No es alguno, es por todo. Esto quiere decir que no hay discriminación, que el Evangelio no es solamente para los judíos, sino que para todos. Me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Muchos también se habla del orden en que está aquí, de ser testigo en Jerusalén, y de que de hecho se fue así como se desarrolló el Evangelio. Lo vemos a través de este libro, por ejemplo, en Jerusalén, después en Judea, Samaria, y ya de ahí hasta lo último de la tierra, pero a través del Espíritu Santo que tenían que esperar. Que yo pienso honestamente que no tenían tan claro realmente lo que era. La promesa del Padre corresponde entonces al bautismo del Espíritu Santo, en lo que tenían que esperar. Los discípulos debían esperar en Jerusalén su venida y se quedaron en el aposento alto por 10 días. Esta promesa de la segunda venida, en Hechos 1.11, que es donde se registra, donde dice, a los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. Asimismo, como fue el cielo, asimismo lo veremos volver. Así es. Esta es la promesa de la segunda venida que se lee ahí en Hechos 1.11. Este mismo Jesús,
el mismo que sube, no otro. Él volverá del mismo modo que se ha ido. O sea, nos dice que Jesús vendrá de forma visible, que todo ojo le verá, como dice en otros pasajes. Respecto de la ascensión, en este capítulo se lee que Jesús fue recibido arriba en el 12:2 y fue alzado y ha sido tomado. Ascendió por entonces por su propio poder, por su forma, por su propia capacidad, porque Él es poderoso. Es posible que haya sido recibido arriba, se refiere a que Jesús fue acompañado por un ejército de ángeles, pero estas son solamente suposiciones, no podemos asegurar esto. Este capítulo también ahí nos habla de Judas Iscariote. Bueno, después de la ascensión nos habla de los sucesores de Judas y nos habla de cómo Judas también terminó. En este capítulo estamos leyendo la sola muerte que Judas tiene, que es una muerte eh, tremenda, es, como podríamos decir, un buen chileno reventado, ya esparcido, despeñado total. Y por traicionar a Jesús. Esto revela un terrible remordimiento que tiene que haber tenido Judas. Yo realmente pienso que la carga que él habrá tenido debe haber sido tremenda. Algunos piensan que se tiró, se suicidó, otros que saben realmente cómo fue. El hecho que la muerte de él fue tremenda, porque esto lo motivó a lanzarse, a suicidarse. Debe haber sido tremendo. Su ahorcamiento, su caída y la salida de sus entrañas por todos lados también es una verdadera representación de lo que el pecado pues paga, lo que paga el pecado, que es muerte definitivamente. Si vamos avanzando al 1.13, vamos dije al nombrar solamente, se registra la lista de los 11 apóstoles y cuando Judas cayó, era necesario escoger entonces a otro, pues, y ahí nos habla en este capítulo, en el 1.13, nos habla de, de, de la elección de los digamos, de los candidatos para suplantar, o no suplantar, está mal dicha la palabra, para reemplazar, para reemplazar a Judas, el muerto, el traidor. A uno se pregunta, ¿y por qué habían estos dos nomás, estos dos candidatos, José, uno llamado Barsabás, y Matías? Simplemente porque debían cumplir un par de requisitos que eran importantes, y esos era uno, que haber sido discípulo de Jesús desde el principio de su ministerio. Y ambos cumplían ese requisito. ¿Ah? Haber sido discípulos desde el principio. José y Matías no aparecen nombrados antes que yo recuerde, respecto en los evangelios o en algún otro lugar, al menos yo no lo recuerdo, pero sí aquí dice que ese requisito era uno de los que cumplían ellos. Y el segundo, haber sido testigo de la resurrección de Jesús, haber compartido con él, haberle visto, poder tener totalmente y claramente la seguridad de haber visto a Jesús resucitado. Echaron suertes y salió Matías. Así que no vamos a seguir ahondando en eso porque se nos pasa mucho el tiempo, porque quiero pasar algo, creo que el motivo, el que le da, ¿cómo diría? El que da la fuerza, la motivación, el capítulo que realmente tiene que es el centro, entre comillas centro, porque está al principio, para este libro es que Jesús prometió establecer la iglesia. ¿A través de qué? De la venida del Espíritu Santo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Esto demuestra que cuando Jesús pronunció estas palabras, la iglesia era una cosa del porvenir. Todavía no era establecida la iglesia. Con la venida del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, con Pentecostés, digamos, nace la iglesia. Ahí empieza la iglesia. Los sucesos entonces en este segundo capítulo, de hecho, estuvieron el día de Pentecostés, fueron en el día de Pentecostés, una de las tres principales fiestas judías, si ustedes se acuerdan, para no incomodarlos, pero recuerden que habían tres fiestas judías principales en las que el pueblo debía
debía asistir a Jerusalén, y una de ellas era la fiesta de los tabernáculos, que es una de las principales, la Pascua o Pesaj, y esta, la fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua, 50 días después de Pesaj. Aquí nos habla del aposento alto. Probablemente algunos dicen que este aposento alto que se menciona aquí sería el mismo aposento alto donde se realizó la cena, la última cena del Señor con sus discípulos antes de ser apresado y crucificado, y todo el proceso que vimos en los evangelios. Probablemente puede haber sido. Aquí se lee en Hechos 1:13, se lee que cuando los discípulos volvieron del Monte de los Olivos, ellos subieron a un aposento alto. Ahí estaban esperando, ahí estaban, ese aposento alto donde los 120, ¿ah? Donde se cantaba el corito 120 en Pentecostés. Me acordé de ese corito, antiguo el corito, pero 120 Pentecostés, ya, no lo voy a cantar porque canto mal. Estaban obedeciendo al Señor en Jerusalén, no se habían movido, estaban en obediencia al Señor, a su dueño. ¿Ah? Se convirtieron entonces ellos, a través de estar ahí en esa espera, en los fundadores de la iglesia, como diría alguien, podría ser, los socios fundadores de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahí en esa ocasión es cuando nace la iglesia, cuando el Espíritu Santo los bautiza, los llena y los empodera para poder llevar a cabo la misión que les encarga el Señor Jesucristo. Digo, en Jerusalén, como decimos, en Samaria, etcétera, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto es muy importante, porque en este aposento hay un símbolo de unidad. Ahí están todos juntos. Dice que están unánimes juntos. O sea, están todos, no solo juntos físicamente, sino que están todos pensando lo mismo. Están todos en un mismo, como decimos nosotros en nuestra iglesia. Sentir. En un mismo sentido, exacto, hermana Pati. Qué hermoso eso. Que se imagina nosotros como iglesia, si realmente logramos pensar eso mismo, estar todos en el mismo sentir, estamos realmente cumpliendo la voluntad de Dios, estamos obedeciendo, estamos haciendo viva la palabra de Dios en el sentido de que esto es lo que quiere Dios, que estemos unánimes, mire, unánimes y juntos. Se lee esta expresión 5 veces en el libro de Hechos, o sea, hay una importancia increíble en lo que respecta a la unidad. Dios quiera que nuestra congregación y todas las congregaciones que buscan al Señor también, ojalá fuese así, nos permita hacer esta voluntad de Dios de estar unánimes, de estar unidos en un mismo pensamiento, estar no diferenciados, sino ser uno, ser uno. Hechos 1:4 nos habla de unánimes, Hechos 2:1 nos habla unánimes juntos, cuando en el capítulo 2 dice que estaban todos unánimes juntos. En el capítulo 2:46 estaban unánimes en el templo orando, dice, claramente acá dice, a ver si lo encuentro, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Una vez que ya había venido el Espíritu Santo, siguieron unánimes. No se separaron, no dijeron, bueno, cada cual tiene el Espíritu Santo, ahora los vamos. No, siguieron unánimes juntos. Más adelante, en Hechos capítulo 4:32, nos habla de un corazón unánime. Mire, la esencia misma de la iglesia de Cristo es la unidad. Una unidad, yo diría que, de aquí quizás, espero que no me rete el pastor, pero yo digo, unidad que se manifiesta también en lo que es la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que los tres son uno mismo, los tres tienen la misma esencia. De esa misma forma Él quiere que seamos nosotros como hermanos, todos iguales, todos unánimes, todos de un solo corazón, de un solo sentir, de una sola alma. Hechos 5:12 también nos habla de esto. Ya vamos bien avanzado la hora, pero no quiero por lo menos terminar este capítulo 2, que me apasiona sobre todo este capítulo. Quizás me pongo un poco emocionado en esas cosas, pero es que este fenómeno de Pentecostés, esto que pasa en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, ahí sucedieron tres cosas que son importantes. Una de ellas llenó toda la casa. En el verso 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaba sentado. Cuando el Espíritu Santo viene, llena todo vacío, llena toda sensación, llena todo nuestro cuerpo. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando somos templo del Espíritu Santo, dice que llena toda la casa. Cuando nos transformamos en la casa de Dios, el templo de Dios, Él nos llena completamente. El Espíritu Santo nos llena desde la uña de los pies hasta los que tienen harto pelo o poco pelo como yo en la cabeza. Pero nos llena completamente. Quedamos sumergidos en eso. Quedamos absolutamente capacitados totalmente para lo que Dios nos ha encomendado. Otra cosa que es importante, que dice que se asentó en cada creyente. O sea, ahí tenemos también lo que podríamos decir, no solo llena a todos por igual, sino que también respeta y es individualmente para cada uno. Cada uno tiene una relación diferente o especial con Dios. Se asentó sobre cada creyente, sobre cada uno. Llenó toda la casa porque la iglesia es el templo de Dios. Se asentó sobre cada creyente para investirla con poder. Ahí vemos el poder del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Y entró en cada uno para morar. O sea, para estar con nosotros. Cada creyente, en cada creyente mismo, él mora, Él está, Él vive con nosotros. También ahí aparecen tres fenómenos importantes. Cuando el Espíritu Santo vino, ocurrieron tres cosas importantes, que no solo, esto es lo que pasó, pero llenó la casa, se asentó sobre cada uno para darnos poder individualmente y para morar en nosotros, para vivir en nosotros permanentemente, sino que también cuando el Espíritu Santo vino, sucedieron tres cosas. Una de ellas, había un viento recio que soplaba, que se podía sentir, ¿ah? Que se podía sentir. O sea, no es algo que nosotros no tenemos conciencia de lo que es, sino podemos sentirlo. Podemos saber cuando el Espíritu Santo es el que está orando sobre nosotros y debemos reconocer que el Espíritu Santo es el que lo hace. No vamos a cometer el error que cometió, que le causó también graves consecuencias a Moisés cuando se adjudicó cosas que hacía Dios. Se las adjudicó como que las hacía él, eso ya de allá del Éxodo. Pero reconocer a Dios siempre, que Él es el que hace las cosas. Habían llamas de fuego que se podían ver, que lo podía ver cualquier persona. No era solamente el que estaba siendo bautizado, sino que la podían ver todos. Y también hablaban en lenguas que se podían oír. O sea, tenemos tres cosas importantes. El Espíritu Santo se podía sentir, se podía ver a través de las llamas de fuego sobre cada uno y se podía además oír. Esto, esto nos habla de muchísimo de lo que es una persona. Cuando nosotros hablamos de la persona del Espíritu Santo, de repente decimos persona del Espíritu Santo y lo vemos quizá un poco etéreo, un poco sin masa física o sin poder sentirlo, pero no, el Espíritu Santo se siente como una persona, se puede ver como una persona y se puede oír también. Es interesante eso. Ya avanzando, quizá también deberíamos entender algo sobre o aprender algo sobre lo que se llama la fiesta de las gavillas o la fiesta de la cosecha. Pentecostés, una fiesta que es de carácter agrícola, de asuntos de granos, de cosechas, de siembra, cosecha. Y en ella se presentan los primeros frutos para dar gracias a Dios por lo que Dios les ha prosperado. Asimismo, Pentecostés simboliza para la iglesia el comienzo de una gran cosecha de almas. Es el comienzo, es el comienzo. En esa fiesta donde se celebraba la cosecha, donde se daba gracias a Dios por la cosecha de los granos, por cómo habían podido tener una buena cosecha, asimismo está simbolizando la cosecha que después que el Espíritu Santo cae sobre la iglesia naciente en ese momento, va a ser a donde va a llegar, hasta lo último de la tierra, hasta cosechar las almas a través del mundo, y qué más decir hasta hoy, donde podemos contar por cientos de miles de millones los cristianos que fueron alcanzados a partir de ese Pentecostés. Una de estas tres fiestas anuales de peregrinación a Jerusalén, como les decía, de las tres, junto con los tabernáculos y Pesaj o la Pascua,
y también la segunda más importante que se celebraba. Esta fue instituida en Levítico y el nombre hebreo es Shavuot, que significa semanas, y el nombre griego Pentecostés, o sea, es lo mismo, es decir, Shavuot es en hebreo, y en griego Pentecostés, que significa 50. ¿Por qué? Porque se celebraba 50 días después de la Pascua. Así de simple, no tiene otra mayor explicación. Y esto es el término, la culminación del proceso de salvación. En la Pascua el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Y en Chabot, o la fiesta de la semana, se toma conciencia para qué fue libertado. O sea, para hacer la voluntad de Dios expresado en su ley. La fiesta de Pentecostés entonces es interesante saber que no contaba con un ritual establecido, sino que era un poco más, no habían formalismos propiamente tal, sino que era una fiesta un poco más libre, un poco más, no sé, no tengo la palabra precisa en este instante, pero no estaba sujeta a rituales, a muchos rituales. Eh, Eso lo vamos a pasar. Y vamos a ir ya para ir terminando con lo de hoy día, que es muy importante en este capítulo 2. La asistencia a esta festividad. Dios usó la fiesta de Pentecostés para la venida del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque era una fiesta multitudinaria, era una fiesta donde asistía mucha gente y llegaban de muchos lugares. De muchos lugares llegaban a celebrar esta fiesta en Jerusalén. Ahí radica esta importancia del Espíritu Santo, porque son manifestados exteriormente en hablar diversas lenguas a través de los acontecimientos que llevaron a los lugares. Esto Este bautismo en el Espíritu Santo se produjo en Jerusalén, pero a través de la cantidad de gente que venía de otros lugares, fue esparcida. Es como si hubiese crecido y se hubiese manifestado en distintos lugares. Fue llevada, todo esto, esta manifestación de hablar en diversas lenguas, fue llevado a muchos lugares y así creció el Evangelio. No se sabe en qué idioma ocurrió el sermón de Pedro. Eso no lo sabemos, que se registra ahí también. Pero lo más probable, según los estudiosos, es que habría sido en arameo, o quizá otra lengua, pero se entiende que hablaron en otras lenguas y testificaron a los que le entendía. Es de entender que me imagino que habría muchísimo hablando en lengua y cada cual entendía esa lengua, que era originario de esos lugares, entendía la predicación porque se les hablaba en su propia lengua, cosa que es increíble. A partir de esta fiesta de raíz judía comienza la expansión del cristianismo y la buena nueva de salvación para el mundo, y los resultados de Pentecostés son tremendos. Pedro les recordó que la promesa era para ellos y les amonestaba que fueran salvos de esta perversa generación, o sea, una gente perdida. Los resultados maravillosos que hubo tras la predicación del apóstol Pablo fueron 3.000 almas nacieron, 3.000 almas se convirtieron ese mismo día. 3.000 almas es un número muy importante, muy importante. Todos los días después de esto siguieron siendo muchos más fueron salvos. O sea, esto no fue solo ese día, sino que posteriormente siguió, y ahí fue una explosión del Evangelio. Mientras que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, eso lo vamos a ver después, o la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, que estaban en comunión, o sea, estaban unánimes, seguían unidos los unos con los otros, partían el pan y en las oraciones. Me acuerdo que hace un par de veces atrás, que justamente me basé en este verso para el sermón. Muchas de las señales y maravillas seguían el ministerio de los apóstoles, y todos temían a Dios, todos respetaban a Dios. Y eso ocasionó también este amor, esta unidad. Esto ocasionó que vendieran mucho sus propiedades y tenían todas las cosas en común, como dice la palabra misma.